A ver, muchachos, entonces vamos a comenzar con trabajo mecánico, ¿vale? Daré lectura a este pequeño texto que viene acerca del trabajo mecánico. Entonces, dice, nuestra vida diaria es común escuchar a alguien decir que le costó mucho trabajo encontrar tal o cual herramienta, prenda de vestir, libro, calle, cualquier cosa. De igual manera, se dice que triunfar en la vida, obtener un diploma, destacar como técnico especializado o profesional en alguna de las ramas del conocimiento humano, requiere de un esfuerzo, dedicación y trabajo constante. Pero, ¿qué es trabajo? Esta pregunta nos la hemos hecho, ¿sí? O se la podemos hacer a alguien, y puede haber diferentes tipos de respuestas. ¿Sí? Porque bien, para alguien, alguna cosa que hagan, ¿sí? Les puede llevar más tiempo, les puede llevar o se les puede dificultar, ¿sí? El cual puede decir, no, pues es que es batalloso, es trabajoso, ¿sí? Pero para alguien puede ser algo fácil, tiene mucha experiencia, se divierte, ¿sí? No le causa, por así decirlo, tantas dificultades. Entonces, pues puede haber diferentes tipos de respuestas de qué sería trabajo, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la física, hay una interpretación que dice, el trabajo es una magnitud escalar, ¿sí? Desde ahí hay que poner atención, es una magnitud escalar, ¿ok? Cuando dice escalar, quiere decir que, o sea, no va a llevar, por así decirlo, una dirección, ¿sí? Más bien un sentido. Y lo único que importa en una magnitud escalar, ya saben, es la cantidad y la unidad. Entonces, una magnitud escalar que se produce cuando una fuerza mueve un cuerpo en la misma dirección en que se aplica, ¿sí? Entonces, el trabajo, si yo aplico una fuerza en cierta dirección, el trabajo se va a medir a partir de donde se esté moviendo. ¿Sí? Aquí está. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza para acá, ¿sí? A un objeto, ¿sí? El trabajo que se vaya a realizar es cuando este objeto se desplace exactamente hacia acá, ¿sí? O por ejemplo, si aquí tengo un objeto y yo le estoy aplicando una fuerza para acá, ¿sí? El trabajo que voy a realizar depende hacia dónde se vaya a mover, ¿sí? Si se mueve hacia este lado, ¿sí? Lo único que me va a importar de esta fuerza, ¿sí? De esta fuerza, va a ser la fuerza en X, ¿sí? Porque por así decirlo, la fuerza y el desplazamiento tienen que ser paralelos, ¿sí? Que se mueven exactamente en la misma dirección, ¿sí? Porque si yo quiero calcular, pero el trabajo en Y, ¿sí? Esta sería la fuerza Y, ¿sí? Y si este objeto yo lo desplazo hacia arriba, ¿sí? Pues el trabajo, ¿sí? Estaría variando, porque no es lo mismo el trabajo que yo realizaría hacia acá, ¿sí? Que el trabajo que yo realizaría hacia este otro lado, ¿sí? Entonces, ahí tomar en cuenta esa parte, ¿ok? Entonces, el trabajo lo vamos a expresar de la siguiente manera, con esta fórmula, ¿sí? Que dice, trabajo es igual
el trabajo realizado va a ser igual a la magnitud de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento, ¿sí? Por el coseno, perdón, el coseno de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento, ¿sí? Y la D es el desplazamiento, ¿sí? Las unidades de fuerza va a ser el newton y las unidades del desplazamiento va a ser el metro, ¿sí? Entonces, si la fuerza que mueve el cuerpo se encuentra totalmente en la misma dirección en que se efectúa el desplazamiento del ángulo, el ángulo θ es igual a 0, ¿sí? Y el coseno de θ, ¿sí? Si es 0, el coseno de 0 grados es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, si la fuerza que mueve el cuerpo está en la misma dirección en que se efectúa el desplazamiento, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? La de trabajo igual a fuerza por desplazamiento, ¿ok? Y esto es, para realizar un trabajo de un joule, ¿sí? Se tiene que aplicar una fuerza cuya magnitud es de 1 newton a un cuerpo que se desplaza 1 metro, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que las unidades de fuerza, que son newton, y las unidades de desplazamiento, que son metros, ¿sí? Newton por metro me va a dar joules, ¿sí? Y después vamos a ver que las unidades de joules tienen que ver con trabajo y tienen que ver con energía, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos una nota que dice, el trabajo mecánico es la magnitud física que se obtiene como resultado del producto escalar, ¿sí? De dos vectores, ¿sí? Ya habíamos dicho, la fuerza es vectorial y el desplazamiento es vectorial, ¿sí? Pero para obtener el trabajo es nada más un producto escalar, ¿sí? A veces se llama como producto punto, ¿sí? En donde trabajo pues es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? Esto que tengo aquí, fuerza por, bueno, aquí ya sería fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿ok? Entonces vamos a ver unos ejercicios para que quede un poco más claro esta parte del trabajo mecánico. A ver, espérenme unos segunditos. Ok, dice el primer ejercicio. Dice en la figura siguiente vemos a un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 10 newton y se levanta a una altura de 1 metro. ¿A cuánto equivale el trabajo realizado? ¿Sí? Entonces tengo un objeto que pesa 10 newton. Tengo que aplicar una fuerza de 10 newton para que se levante, ¿sí? O para que se pueda desplazar, ¿sí? Y esto se levanta a una altura de 1 metro, o sea, hace que el desplazamiento fue de 1 metro, ¿sí? Y si se fijan, la fuerza que se aplica está en la misma dirección
desde donde se mueve. Entonces, de lo que vimos anteriormente, la fórmula nos dice que si están en la misma dirección, utilizamos la fórmula de trabajo igual a fuerza por distancia, ¿sí? Ya que el coseno de 0 grados es igual a 1, cuando la fuerza que se aplica es en la misma dirección en que se efectúa el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, una vez que ya sabemos eso, tenemos pues la fórmula que dice trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Entonces es 10 newton por un metro, ¿sí? 10 por 1 es 10. Y habíamos dicho newton por metro son joules, ¿sí? Entonces el trabajo de esto sería 10 joules. ¿Alguna pregunta o duda en ese ejercicio? No, profe. Ok, entonces sigo al problema número 2. Dice, ahora el mismo cuerpo es empujado, pero ahora de manera horizontal, ¿sí? Con una fuerza cuya magnitud es de 3 newton, suficiente para vencer la fuerza de fricción y desplazarlo 2 metros con velocidad constante. ¿A cuánto es igual el trabajo realizado por dicha fuerza? Como son 3 newton lo que se requiere para que se mueva, ¿sí? Para que venza esa fuerza de fricción. Entonces, consideramos esa fuerza de 3 newton y la distancia, ¿sí? O el desplazamiento que tuvo, que fue de 2 metros, ¿sí? En este caso, es en la misma dirección en que se aplica la fuerza. ¿Sí estamos? Que sería trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, ¿sí? Que sería 3 newton por 2 metros. Entonces, 3 por 2 es igual a 6 y newton por metro son joules. Entonces sería el trabajo de 6 joules, ¿sí? Si se fijan, este problema es muy parecido al anterior, ¿sí? ¿En qué es parecido? En que la fuerza que se aplica es en la misma dirección en que se desplaza el cuerpo, ¿sí? Es por eso que tanto aquí arriba es un coseno de 0 grados, ¿sí? Porque están en la misma dirección la fuerza y el desplazamiento. Y aquí, aunque es en el eje horizontal, ¿sí? Pero es en la misma dirección la fuerza y el desplazamiento. Si la fuerza que se aplicara fuera hacia arriba, ya sería otra cosa, ¿sí? Pero en este caso, fuerza y desplazamiento están en la misma dirección. Y si Ahora, estuvieran distinta, se usara otra fórmula. sí, la que tenemos, la del coseno, ¿sí? La de trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo, que va a ser un ejemplito aquí en el 3 que vamos a hacer. Entonces, ahorita vamos en el 3 y si tienen alguna duda, ahorita me dicen para abordarla puntualmente, ¿sí? Entonces dice el ejercicio. En la siguiente figura tenemos al mismo cuerpo anterior, pero ahora es jalado por una fuerza cuya magnitud es de 6 newton, que forma un ángulo de 30 grados respecto a la dirección del desplazamiento. ¿Cuál será el valor del trabajo realizado si el desplazamiento del cuerpo es de 2 metros? Entonces aquí tengo ese cuerpo, ¿sí? Que pesa 10 newton. Aquí se aplica una fuerza de 6 newton, ¿sí? Si se fijan,
Aquí tengo la fuerza de 6 newton con un ángulo de 30 grados respecto a la dirección del desplazamiento, ¿sí? Este cuerpo se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Pero la fuerza que se aplica forma un ángulo de 30 grados con respecto hacia donde se mueve, ¿sí? Si se fijan aquí, son 30 grados y se desplaza 2 metros. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es esta fuerza descomponerla en fuerza Y y en fuerza en X. ¿Ok? Entonces, observamos la figura. La fuerza es de 6 newton. Forma un ángulo de 30 grados respecto al desplazamiento. Y se debe descomponer en las fuerzas rectangulares que son Fx y Fy. ¿Sí? Como el cuerpo se mueve horizontalmente y de la definición que tenemos de trabajo, que solo la componente que está en la misma dirección del desplazamiento, ¿sí? Es la que cuenta para realizar el trabajo. Entonces se va a producir un trabajo de la siguiente manera, ¿sí? Lo que yo tengo aquí, la componente que yo voy a tener aquí es la fuerza en X, ¿sí? Que sería en la misma dirección, ¿sí? Entonces la que voy a contar sería la fuerza en X es igual a fuerza por el coseno del ángulo, ¿sí? Para este problema, ¿sí? La fuerza en X va a ser la fuerza por el coseno del ángulo, ¿ok? Entonces, si se fijan, la fórmula que voy a aplicar, pues, va a ser fuerza por distancia por el coseno del ángulo, que es de 30 grados, ¿sí? La fuerza es, entonces, es de 6 newton, ¿sí? Entonces, miren, el trabajo va a ser, por así decirlo, la fuerza en X por el desplazamiento, ¿sí? Que sería fuerza en X, habíamos dicho que era fuerza por el coseno del ángulo, ¿sí? Por el desplazamiento, ¿sí? O que lo puedes poner, ¿sí? Como fuerza, distancia por el coseno del ángulo, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces nosotros sustituimos ese valor de fuerza, el valor del desplazamiento y el valor del ángulo. De tal manera, pues, que tendremos fuerza 6 newton, desplazamiento 2 metros y el coseno de 30 grados es 0.866. ¿Sí? Entonces, al multiplicar eso, para corroborar si está correcto o no. Ok, entonces da 10.392 joules, ¿sí? Redondeado da 10.39 joules. Entonces, ese sería el trabajo que se produce al desplazarlo 2 metros, ¿sí? Bajo estas condiciones, ¿ok? Aquí hay que recordar que las condiciones del problema es lo que nos va a determinar, ¿sí? No siempre se va a usar para el mismo caso, ¿sí? Si se fijan, aquí tuve un caso, ¿sí? Que es exactamente hacia arriba. Aquí tuve otro caso que es horizontalmente. Aquí tuve otro caso en el que está en dos componentes, tanto en X y como en Y, pero solamente una actúa en la misma dirección que el desplazamiento. Ok, y ahora vamos a tener otro ejercicio. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien que haya tenido dudas en el problema 3?
Profe, entonces ahí se pueden usar las dos fórmulas que nos dijo. Sí, mira, ya te lo pongo así más así. Cuando la fuerza que se aplica es en la misma dirección en que se efectúa el desplazamiento, utilizamos... Ah, chis, dame un poquito de tiempo. Utilizamos esta, ¿sí? Pero cuando se forma un ángulo de la fuerza con respecto al desplazamiento, ¿sí? Vamos a utilizar esta, ¿sí? Haz de cuenta que esta fórmula que tengo aquí abajito, ¿sí? Esta se deriva de esta de aquí arriba, ¿sí? Cuando es exactamente 0 grados, entonces el coseno de 0 grados es igual a 1, ¿sí? Si tú pones aquí coseno de 0 grados, va a ser igual a 1. Y fuerza por desplazamiento por 1, pues te va a dar la fuerza por desplazamiento, lo que está aquí abajo, ¿sí? Esto de aquí abajo, digamos, se deriva de lo que está aquí arriba. Ok, entonces, seguimos. Dice el número 4. Si ahora le aplicamos al cuerpo anterior una fuerza cuya magnitud es de 6 newton, primero con un ángulo de 20 grados respecto a la dirección del desplazamiento, después con un ángulo de 10 grados y finalmente con un ángulo de 0 grados, vamos a calcular el valor del trabajo realizado en cada caso si el desplazamiento del cuerpo siempre es de 2 metros. ¿Cuál será el ángulo más apropiado para que la fuerza realice un mayor trabajo? Y si aplicáramos la fuerza con un ángulo de 90 grados respecto a la dirección en que se efectuaron los desplazamientos, ¿cuánto valdría el trabajo? Ok, entonces nos vamos a enfocar ahorita en el inciso A. Y vamos a calcular el trabajo para cada uno de los ángulos. Entonces, primero calculo el trabajo realizado cuando la fuerza forma un ángulo de 20 grados respecto a la dirección del desplazamiento. Ya sabemos que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso es de 20 grados. Hagan de cuenta que va a ser como el ejercicio 3, pero nada más ahora forma un ángulo de 20 grados. ¿Ok? Entonces, 6 newton por 2 metros por el coseno de 20 grados. Coseno de 20 por 6 por 2. Esto me da 11.276, ¿sí? Redondeado da 11.28 joules. ¿Vale? Eso sería pues el trabajo que se realiza con un ángulo de 20 grados. Ahora, para un trabajo que se realiza con un ángulo de 10 grados respecto a la dirección del desplazamiento, hacemos lo mismo, pero ahora el ángulo es de 10 grados. Entonces, sería 6 por 2 por el coseno de 10. Esto daría 11. Bueno, ya redondeado 11.82 joules, ¿sí? Y el trabajo que se realiza cuando la fuerza actúa en la misma dirección en que se efectúa el desplazamiento, o sea, cuando es a 0 grados, pues sería trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno de 0 grados, pero como habíamos dicho, el coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces tengo que sería fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Que sería 6 newton por 2 metros, ¿sí? 6 por 2 es igual a 12 joules. Ok, entonces ya obtuvimos lo del inciso A. Ahora vamos, ¿cuál será el ángulo más apropiado para que la fuerza realice un mayor trabajo? Entonces,
de lo que obtuvimos anteriormente, observamos que la fuerza realiza un mayor trabajo a medida que se aplica cada vez con un ángulo menor respecto al desplazamiento, ¿sí? El mayor trabajo se obtiene cuando la dirección en que se aplica la fuerza es la misma que tiene el desplazamiento, ¿sí? O sea, cuando el ángulo es igual a 0. En estos casos, si se realiza menor trabajo, si fuera de 80 grados y luego de 70 es mayor, 60, 50, ¿sí? Cada vez que sea menor el ángulo respecto al desplazamiento, ¿sí? El trabajo va a ser mayor, ¿sí? En este caso es a 0 grados. Y ahora el inciso C. Si aplicamos una fuerza con un ángulo de 90 grados respecto a la dirección en que se efectúa el desplazamiento, ¿cuánto valdría el trabajo? Entonces, si aplicamos la fuerza con un ángulo de 90 grados, su dirección es perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Ya no es paralelo, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo realizado será 0, ¿sí? Ya que tenemos que el coseno de 90 grados es igual a 0. Si ustedes multiplican fuerza por desplazamiento por el coseno de 90 grados, ¿sí? Pues nos va a dar 0, ¿ok? Entonces, cuando aplicamos una fuerza perpendicular al desplazamiento, el trabajo es igual a 0, ¿sí? Ya sea cuando es 90 grados o cuando es 270 grados, ¿sí? Pero allí el trabajo sería de 0. ¿Alguna duda o pregunta en este ejercicio? Entonces, como cuando nos diga algo así, profe, inmediatamente tenemos que poner que el trabajo es igual a 0. Sí, cuando te diga que es perpendicular la fuerza al desplazamiento o cuando te diga que la fuerza se aplica con un ángulo de 90 grados respecto al desplazamiento, ¿sí? Te lo voy a poner así, haz de cuenta. Si tú cargas una caja, ¿verdad? Y tú la llevas, entonces la fuerza que tú estás aplicando sería para arriba, ¿sí? Pero si tú te desplazas sobre la calle, entonces tú estás aplicando la fuerza para arriba, pero tu desplazamiento es horizontal. Entonces en ese caso no estarías realizando trabajo, ¿sí? Porque la fuerza que aplicas es perpendicular al desplazamiento. Ok, entonces ahorita vamos a ver un ejercicio que dice lo siguiente. Dice, una persona cuyo peso tiene una magnitud de 588 newton sube por una escalera que tiene una longitud de 17 metros hasta llegar a una altura de 10 metros. Vamos a calcular el trabajo que realizó y si la longitud de la escalera aumenta o varía su inclinación, cambia el valor del trabajo que es necesario para realizar o para alcanzar una altura de 10 metros, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que tenemos aquí la escalera. Bueno, aquí vamos a tener la escalera, ¿sí? Y es de 17 metros, ¿sí? De aquí a aquí mide 17 metros, ¿sí? Y pero llega a una altura, ¿sí? A partir del suelo, ¿sí? De aquí a aquí son 10 metros, ¿ok? Entonces vamos a calcular el trabajo que realizó. Aquí está la persona, ¿verdad? Ahí está. Entonces, borro aquí el dibujito por mientras. Entonces dice, puesto que para poder subir la persona debe realizar una fuerza igual en magnitud a su peso a fin de alcanzar la altura de 10 metros. Entonces aquí en este caso, la fuerza
que debe realizar debe ser igual a la magnitud del peso, ¿sí? Entonces ya sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sí? En este caso, el peso va a ser igual a la fuerza que se aplique, ¿sí? Pero como se está desplazando, ¿sí? En la escalera, sí, lo único que nos va a importar es